Van a empezar a pasar cosas en este escenario porque vamos a ir montando aquí los sillones y toda la infraestructura para el panel de conversación que vamos a tener a continuación, pero quiero volver a darle las gracias a las empresas que hacen posible este encuentro. Vamos a saludar a Aguas Andinas, también a Aramark, a ISA Intervial, a SQM y a Transelec, que han hecho posible esta jornada. Les pido un aplauso para ellos también. Creo que hay que reconocer que hay un esfuerzo conjunto para poder seguir tomando acciones y para poder tener un encuentro como este. Mientras todo el equipo productivo aquí está disponiendo del panel, bueno, yo les voy a hablar un poquitito de lo que va a concentrar esta conversación, que tiene que ver también en cómo nos vinculamos y cómo esos vínculos entre los distintos actores van a influir sin duda de manera directa en el bienestar de las personas. Hablábamos de los quiebres de nuestra humanidad y de nuestro país. Bueno, aquí hay actores relevantes que nos van a hablar de cómo encontrarnos y cómo lograr ese bienestar. Este cambio, esta transformación, no solo requiere ganas, que obviamente es muy necesaria y ojalá también estén muy empapados de eso, sino que requiere de cierta metodología y eso también es lo que queremos plantear. El Estado, las personas, las autoridades, tenemos que relacionarnos de mejor manera, hay que generar seguramente un giro total en la forma en que nos venimos desarrollando. Es parte también de lo que ha señalado el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, organización que ustedes saben es representada en Chile por Acción Empresas. Y la estimación de ellos es que solo de esa manera tenemos a 9.000 millones de personas que podrían vivir bien, si es que se toman toda esta serie de acciones, dentro de los límites que nos entrega nuestro planeta de acá hasta el año 2050. Hay proyecciones que son bien alarmantes que ustedes seguramente han visto. Por eso, y para abordar ese desafío, hemos invitado hoy a 4 actores relevantes, centrales para el futuro de Chile, que nos van a acompañar en este escenario. Los voy a ir llamando y los voy a ir invitando para que pasen de a uno también a este escenario. Nos va a acompañar Richard von Appen, presidente de la SOFOFA. Richard, muy bienvenido. Saludémoslo con un aplauso. Me parece que también de esa manera le damos las gracias por estar aquí. Tenemos también a la senadora Luz Eliana Ebensperger, que nos acompaña esta mañana en su calidad de vicepresidenta del Senado, un rol súper preponderante para el destino de Chile. La saludamos también con este aplauso, la invitamos al escenario. Eso, en esto yo voy a estar ahí, cualquiera de los 3, Richard, el que ustedes quieran. Y vamos a llamar también a Valentina Rosas, subdirectora de Tenemos que hablar de Chile, que nos va a entregar una mirada porque tienen data y han logrado percibir también la sensación ciudadana. La saludamos con un aplauso y la invitamos aquí al escenario. Bueno, les quiero contar también, y creo que aquí falta un actor súper relevante, que se invitaron a las más altas autoridades de la Convención Constitucional, que están determinando en gran medida las reglas del juego para este guión de futuro que estamos comenzando a escribir en este segundo acto. Se habló con integrantes de las comisiones de Medio Ambiente, de Desarrollo y de Ética. Lamentablemente declinaron estar aquí por una sobrecarga de labores. Nos hubiese encantado, porque creemos que ellos tienen un gran y un tremendo rol. Tomen asiento nomás, porque están ahí tan parados. Yo ya voy a sentarme después de esta introducción. Y también les quiero contar que estaba confirmada y venía a este panel la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen. Lamentamos que no pueda estar, entendemos que ha habido... Claro, un día bien frenético ayer, con muchas noticias, pero también contábamos con su presencia y lamentablemente no ha podido asistir. Había que decirlo también y contarles, pero tenemos destacadísimos invitados para ir abordando ya nuestro panel. Muchas gracias por estar con nosotros a cada uno de ustedes, por tomarse el tiempo y muy bienvenidos. ¿Cómo están? Bien, ya, desafiados, interesados también en este cambio. Mira, quiero partir hablando con Valentina. Valentina, tú eres subdirectora de Tenemos que hablar de Chile. ¿Nos puedes contar un poquitito de qué se trata esta iniciativa? Ustedes, en el fondo, hacen un proceso de escucha, de participación ciudadana en una sociedad que hace un tiempo, yo creo que ahora más, pero hace un tiempo no estaba muy como habituada a reflexionar en torno a lo que somos, a lo que queremos, hacia dónde vamos. Y por eso te quiero preguntar, en el fondo, ¿cuál es la disposición o la percepción que ustedes están sintiendo en la ciudadanía? Si realmente hay una demanda de acuerdos, si se valoran hoy día los acuerdos por parte de los ciudadanos. Gracias. ¿Se escucha bien? A ver ahí el equipo técnico. Valentina habla, a ver si se escucha y si no, traemos micrófono. No, tengo la impresión. ¿Escuchan bien a Valentina? No, ya. Ahí sí parece, ¿no? ¿Ahí? Ahí sí. Ya. Perfecto. Bueno, muchas gracias por el espacio. Sí. Un gusto volver a las actividades presenciales.
Bueno, yo soy Valentina Rosa, subdirectora de Tenemos que hablar de Chile, que es una iniciativa de participación ciudadana, de diálogo, impulsada por la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Partimos un poco, como yo creo que todos, buscando espacio para aportar luego del estallido social, y las universidades dijeron, primero hagamos algo en conjunto, colaboremos, demos el ejemplo de universidades que normalmente compiten por muchos espacios, pudieran trabajar en conjunto y hacer algo que no fuera académico, que no fuera para los estudiantes, que no fuera para los profesores, sino poner las universidades y los espacios en los que uno trabaja a disposición del país, y logramos hacer miles de diálogos donde participaron casi 15.000 personas de todas las comunas del país. Y ahí, bueno, como mencionaba Carla, efectivamente fue un desafío gigante. Nosotros agarramos base de datos de la universidad, también la gente se podía inscribir, pero también estábamos invitando a mucha gente. Y al momento de hacer la invitación, la gente, la duda ante todo, la creencia de que era una estafa también muchas veces, nos contestaban a veces mucha feo también, dudando que era ahí el tiempo del 10% también. Es que cuando te llaman para como encuestarte o preguntarte, muchas veces uno corta el teléfono. Y la invitación a un diálogo para muchos causaba mucha duda, mucha incertidumbre. ¿Qué me van a preguntar? ¿Por qué me invitan a mí? Y después lo veíamos también en los diálogos mismos. Nosotros, además, cada diálogo tratábamos que hubiese hombres, mujeres, que no hubiesen más de 2 personas de la misma región, que hubiesen ojalá también diversidad de edad, y metíamos varias otras variables. Y veíamos cómo a la gente le costaba mucho hablar. Las primeras palabras, quizás nosotros estamos acostumbrados a hablar, opinar, nos invitan a estos espacios, pero partía la gente utilizando una baja cantidad de palabras, y ya quizás en la segunda, en la tercera pregunta, cuando se botaban un poco esas barreras, la gente se embalaba, y después ya muchas veces le decían al facilitador que podía retirarse y quedar conversando ellos, y se daban los números de teléfono. Sabemos de gente que se quedó juntando, que hubo ofertas de trabajo, de todo, pero nos impresionaba la duda inicial, lo difícil que era ponerse a hablar, porque en general ni las redes sociales nos ayudan, ni el diseño de la ciudad nos ayuda. No nos encontramos normalmente para dialogar, para pensar el país, este lujo de poder parar nuestra jornada, nuestro trabajo, nuestras reuniones para pensar el país y nuestro rol. No es algo que le pasa a la mayoría de la ciudadanía, menos con absolutos desconocidos para hablar sobre política. O sea, eso ya sí que era raro. Y vemos que eso era lo que primero nos impresionaba, el poco hábito de la conversación, el poco hábito del diálogo, la duda de que el otro quizás me va también violentar o vamos a estar demasiado en desacuerdo, y que eso va a ser muy complejo. Y creo que eso nos dificulta ver la posibilidad de trabajar colaborativamente hacia el futuro, porque no pensamos el futuro colectivamente. Y cuando se logra, Valentina, porque tú me dices hay como una barrera de entrada, y yo decía, yo creo que a lo mejor en Chile no estábamos tan acostumbrados, y comparto contigo que además no todo el mundo tiene el tiempo, vivimos en una sociedad bien como frenética en muchas cosas, pero cuando ya se logra ese diálogo, cuánto se valora, cuánto la gente necesita ese diálogo y el poder llegar a acuerdos, porque hemos mutado, como creo yo, de un mundo bien competitivo a un mundo que es cada día más colaborativo. Así es, yo creo que lo que veíamos que experimentaban las personas era, evaluaban muy bien los espacios, todas las encuestas que hacíamos después, la gente quedaba entusiasmada con seguir participando, los grupos, como decía, muchas veces quedaban en contacto, y esto no significa que siempre fuera fácil. Nosotros hicimos casi 4.000 diálogos y solo en 3 la gente prefirió desconectarse, mandarnos a la punta del cerro, pero en los demás diálogos, o sea, en miles de diálogos la gente fue capaz de hablar, fue capaz de llegar a acuerdos, de rescatar puntos en común, con apruebo, con rechazo, con pro vida, con pro aborto, y con muchos otros debates legítimos que tenemos como sociedad, con grandes roces, con muchas emociones. Hubo mucho llanto también en nuestro diálogo, y ahí los facilitadores tuvieron que hacer una gran labor, pero donde el poder reencontrarnos, el poder mirarnos a la cara, aunque sea a través de una pantalla, es algo que la gente valora. Pero que a lo que no sabemos nuestra propia disposición al diálogo muchas veces, porque no lo experimentamos. La gran parte de la ciudadanía no lo invita ni la municipalidad, ni lo invitan a conversar en su empresa, ni lo invitan a opinar muchas veces de las cosas que pasan en el colegio de su hijo. No experimentamos el diálogo, y cuando lo experimentamos nos damos cuenta que pasan grandes cosas. Bueno, y ahí puede haber una clave, me imagino, para lo que desde el estallido social se ha venido diciendo tanto, ¿no? Una desconexión. Se habla mucho como de la desconexión de la élite, o esa gente que toma decisiones, que está por allá arriba y que poco le pregunta o le pide la opinión a aquellos otros que quisieran incidir un poco más, pero que durante mucho tiempo no se atrevieron tal vez. Y ahí las instituciones del Estado han jugado un rol
fundamental por acción o por omisión, digamos. Y le quiero preguntar a la senadora, después del estallido social, senadora, vimos que reventó una olla que venía como en ebullición, con algunos indicios que a lo mejor muchos no supieron ver, y le pregunto si la clase política, me carga el concepto clase política, pero ya, los políticos tampoco lo supieron ver. ¿Cuál es como el mea culpa y ahí la mirada de futuro de a lo mejor este nuevo pacto con el ciudadano? Sí, bueno, antes que nada saludar, agradecer la invitación. Creo que instancias como esta son terriblemente enriquecedoras. A lo mejor las deberíamos haber hecho antes del 2019, ¿no es cierto?, para pensar un poco en el Chile del futuro. Pero efectivamente yo creo que el Estado, o qué pasó en octubre del 2019, ¿no es cierto?, yo siempre lo distingo, creo que claramente hubo una violencia desatada, minoritaria, pero que hizo arder Chile por los cuatro costados, y hubo un grupo mayoritario de ciudadanos que salieron a manifestar ese descontento, esa desconexión probablemente con la clase política. Yo creo que efectivamente el sistema político es un sistema complejo en que intervienen muchas personas, el gobierno, el Congreso, el Ministerio Público, los poderes, la sociedad civil, por cierto, también los emprendedores, los empresarios, en fin. Y muchas veces yo creo que los políticos o la clase política, como tú la llamabas, se confunden y no saben leer a la ciudadanía, o nos confundimos, uno de repente habla como si uno no fuera parte de eso. Y te dejas llevar por quién vocifera más. Y no siempre el que vocifera más representa a la mayoría. Yo creo que el gran error de muchos políticos es creer que el que más vocifera representa a la mayoría. Y no escucha, por lo tanto, a esas mayorías silenciosas, que fueron las que, distinguiendo de todo lo que fue violencia en octubre del 2019, salieron pacíficamente a la calle a decir, hey, acá estoy yo, a mí no me han considerado. Yo soy de aquellos que cree que Chile en los últimos años, del 90 a la fecha, o al 2019, octubre del 2019, había avanzado. Y me sentía y me siento orgullosa de cómo avanzamos como país en el per cápita, en el PIB, en disminuir la pobreza y la extrema pobreza. Pero sin duda también había, ¿no es cierto?, ese mismo hecho de que Chile haya avanzado, de que las personas tengan acceso a mejores cosas, había dejado un grupo importante con necesidades no cubiertas e insatisfechas, y la gente las manifestó claramente. Mejor salud, mejor pensiones, por cierto, partió todo con eso, mejor educación o educación de calidad, en fin, mejores sueldos, mejor calidad de vida. Pero creo que hasta hoy, y ya vamos para los 2 años y fracción, aún seguimos sin dar respuesta a eso. Nos volvimos a confundir. Se decidió que había que hacer una nueva constitución que representara, se hablaba mucho de la casa de todos. Creo que hoy día la convención ha decepcionado, está volviendo a cometer ese mismo error de desconexión, está haciendo, siento yo, sin hoy día tener una columnista constituyente, escribía el otro día, decía, estamos viendo una película, pero no hay que terminar de verla porque ya sabemos cómo va a terminar, y eso es lamentable porque cuando tú hablas de construir una constitución es construir precisamente o establecer ahí este pacto social con mínimos, con un rayado de cancha, pero que uno debe privilegiar todo aquello que nos une como país. Y se está haciendo o se está privilegiando lo que nos desune. Pareciera que se está haciendo una constitución de los convencionales y no para la gente. Entonces nos estamos volviendo a equivocar. Hay que volver a escuchar a la gente. Esa desconexión es una de las causas principales de este quiebre con el sistema político de la ciudadanía. Y el segundo tema, creo yo también, que es los abusos del Estado. Siempre se habla, y no porque esté acá, porque yo también creo que son gravísimos los abusos que de repente cometen empresas o algunas empresas. Pero el Estado, nunca nadie habla del abuso del Estado. Y el Estado comete abusos con no dar respuestas oportunas, comete abusos con una excesiva burocracia, comete abusos con ir creando y creando cada día más Estado, más funcionarios públicos que a la larga solo
entregan, ¿no es cierto?, más burocracia y más problemas a la ciudadanía y no le resuelven Claro. los problemas. Hay también un desafío transformador para el Estado, por eso también estamos aquí con representantes de distintos estamentos. Me quiero quedar como con la mirada positiva de ese diagnóstico que tiene hartas cosas negativas dentro de lo que usted plantea, senadora, porque claro, puede haber además, Richard, no sé, algunas miradas ideológicas sobre esto, no todos pensamos lo mismo, no todos vemos igual el proceso que se ha abierto. Pero lo que sí pareciera haber dentro de esta consigna en la que cada uno puede tener su mirada de cuestionar el modelo es la necesidad de efectivamente poner a las personas al centro, más allá del modelo en el que cada uno quisiera desenvolverse. Y esto no lo digo yo, lo han dicho organizaciones, lo ha dicho el Foro de Davos, lo ha dicho BlackRock y otras más. Y hablan de un capitalismo que ponga a las personas al centro. ¿Es posible, sobre todo desde las empresas, que en este caso es el rol, hacer ese cambio? ¿Se puede tener un capitalismo al servicio de las personas, de los ciudadanos? Es que no es que esa es la razón de la existencia de la actividad empresarial. Si no tenemos en el centro a las personas y transformamos las vidas, no tenemos razón de existir. Porque justamente los productos y servicios que están creados por estos genios que los inventan y los hacen competir, es que las personas libremente pueden elegir porque consideran que lo que les beneficia es más de lo que cuesta adquirirlo. Y esto es lo que ha transformado nuestras vidas, es decir, en forma permanente. Y esto lo vemos día a día, desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos acostamos, estamos todo el día interactuando con la actividad empresarial. Y tiene que tener ese propósito. Y yo creo que muchas veces está mal entendido. Yo creo que al mismo Friedman lo mal entendieron, porque para que una empresa sea sostenible en el tiempo, tiene que cumplir ese rol de poder transformar la vida de las personas. Ya, pero algo tiene que estar pasando para que a veces los ciudadanos sientan que se quedan fuera de ese propósito, porque entiendo que ese es el ideal y el horizonte. La pregunta es si eso se está llevando a la práctica y en el sentido transformador de lo que hemos estado hablando, ¿hasta qué punto se puede transformar y cambiar y a lo mejor abocar con más nitidez el capitalismo hacia las personas? Efectivamente, yo creo que hemos en ese sentido, en algunos sectores, algunas empresas cometido errores en el que han predominado otros intereses antes que efectivamente atender bien a la ciudadanía. Porque cuando yo digo la baja confianza que hay en la actividad empresarial, por lo menos en las grandes empresas, no es al interior de las empresas. En general el clima es bastante bueno. Lo que ocurre es que uno es como nosotros nos sentimos cuando trabajamos en nuestra empresa, pero cuando salimos y nos convertimos en ciudadanos y tenemos que ir adquiriendo los distintos bienes y servicios, nos sentimos muchas veces no bien tratados. Es decir, hay un producto defectuoso, cuesta devolverlo, uno siente que hay letra chica, que lo hace engorroso, es fácil contratar el servicio, es muy difícil después poder cambiarse, y la base ahí es la competencia. La competencia es fundamental, que las personas tengan la libertad fácilmente de poder elegir entre distintos productos y servicios. Pero finalmente esto también va con un tema, a mi manera de ver, valórico. Y esto va muy relacionado también, no solamente con los accionistas, sino y el directorio. Es muy importante los ejecutivos que están y ejecutivas que están a cargo de las compañías. Nosotros acá tenemos que tener a las personas en el centro, pero las personas no son, tenemos que tener contacto con esas personas, tenemos que saber quiénes son. Finalmente las confianzas, y que Chile tiene un problema en nuestra sociedad de que tenemos muy baja confianza, solamente la vamos a poder incrementar en la medida de que podamos tener espacio de diálogo. Y en el caso de las empresas, nosotros tenemos que volver a conectarnos con la gente, conectarnos y entender qué es lo que esperan, cómo poder atender mejor, cómo se sienten realmente respetados y cuidados. Y lo mismo los espacios de diálogo dentro de las empresas con los sindicatos, con los grupos negociadores, muy importante también con los proveedores, en los cuales legítimamente en muchos casos ven de que están siendo usados para poder financiar el capital de trabajo, alargando los plazos de pago, lo cual no tienen alternativa de financiamiento. Y además nos olvidamos que muchas de las grandes empresas fuimos pymes en algún momento y que gracias a que alguien nos apoyó pudimos desarrollarnos. Y finalmente las comunidades. Nosotros tenemos que tener un impacto donde están nuestras actividades en las comunidades. Nosotros no estamos encargados de resolver el problema de educación, de salud, etcétera, pero sí tenemos que ser un buen vecino, preocuparnos cuáles son las aspiraciones y cómo poder contribuir
para que esa comunidad diga, mira, la verdad que están todas estas externalidades, pero nos ha ayudado que haya venido esta empresa porque nos ha permitido un desarrollo, ya sea a través del empleo o a través de oportunidades para los proveedores de esa comunidad que se puedan desarrollar, etc. Ya, yo creo que tocas varias claves como cotidianas, en el trato sobre todo, y uno piensa si ahí está el gran cambio de paradigma de lo que veníamos teniendo como progreso, que tomo las palabras de la senadora, dice, a mí me tiene muy orgullosa porque Chile efectivamente avanzó y si miramos las cifras son bien indesmentibles, pero a veces las cifras nos comen. Y a veces las cifras nos dejan como lo cualitativo de lado. Entonces la pregunta es, y hoy día, por ejemplo, estamos como en un contexto donde nos preocupa mucho, no sé, la reactivación económica, que es un tremendo desafío después de 2 años de pandemia. Ya vemos cifras que no son tan alentadoras, se está enfriando nuestra economía. ¿Cómo hacer para que se produzca esa reactivación, pero se cambie al mismo tiempo o se mejore ese paradigma? Que nos dio una sensación de estabilidad hasta que vino el estallido y ahí nos dimos cuenta que no era tan estable ni tan sostenible en el tiempo. Sí, pero lo que pasa es que nosotros nos quedamos paralizados en los últimos 15 años. Nosotros nos seguimos transformando nuestra sociedad y las empresas tampoco se fueron adaptando a la nueva realidad. Empresas que eran jerárquicas anteriormente hoy día tienen que ser mucho más horizontales. La relación con las personas hoy día es una relación distinta y especialmente con los jóvenes. Y yo creo que esa transformación que está basado en el diálogo, en entender cuáles son las tendencias, de volver a acercarse, porque antiguamente los industriales, ellos tenían sus oficinas en la industria, en la planta, conocían a sus trabajadores, iban a ver a los clientes. Hoy día muchos de nosotros nos hemos concentrado en el golf y no salimos, muchas veces en regiones donde están nuestras plantas para entender lo que hay. Eso no es delegable. Eso es algo que tenemos que hacer los que tenemos una posición de liderazgo dentro de las empresas. Y esto no significa pero tener lugares de encuentro y que a uno lo vayan conociendo también como persona. En Estados Unidos y en Europa, la mayoría de los gerentes generales son personajes públicos. Ellos cuentan su vida. Acá está lleno de historias maravillosas de gerentes generales que son personas que han pasado por el Instituto Nacional, que han tenido una movilidad y una oportunidad en base al esfuerzo y al talento, y no son conocidas. No son conocidas. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que propiciar dentro de las empresas, que efectivamente la gran movilidad social ocurra dentro de las empresas, que haya oportunidad y tenemos que ser un reflejo de la sociedad que queremos construir, con la diversidad que haya oportunidad para las mujeres, también con personas de capacidades especiales. Y en eso no hemos logrado adaptarnos a mi manera de ver y también con eso transmitir qué es lo que nosotros deseamos para nuestra sociedad. Yo me imagino que llevar esto a la práctica con conciencia y desde el punto de los valores y del propósito debe ser fundamental, Valentina, para poder cambiar el sentir que ustedes han podido percibir. Me llamó mucho la atención, dentro de lo que ustedes han podido conversar con las personas, el que descubran una dinámica donde la gente siente que estamos entre como protegidos y desprotegidos. Muchas veces caemos como en la retórica de la discusión política, casi en la lucha de clases, y podríamos hablar de élite pueblo o podríamos hablar de explotadores y explotados, pero la verdad es que ustedes han percibido algo que me parece bien sensitivo, que tiene que ver con esta sensación de la desprotección, incluso de la soledad. A ver si puedes explicarnos un poquitito mejor cómo recogen ese sentir y cómo crees tú que las empresas, el Estado, las instituciones pueden ir cambiando ese sentir, pueden ir dándole cierta protección a las personas, o mucha protección, ojalá. Sí. Bueno, efectivamente nosotros preguntábamos directamente por las emociones. ¿Cómo te has sentido? ¿Cuáles son las emociones principales que has tenido en el último tiempo? Y las emociones negativas salen 4 veces más que las positivas. Incertidumbre, desconfianza, soledad, sobre todo en este tiempo donde muchos estuvimos encerrados, donde murieron personas que queríamos, donde muchos se endeudaron por consecuencia de las medidas sanitarias. Un tiempo muy complejo que se nota mucho en las conversaciones que tuvimos con la ciudadanía. Ese malestar que vemos y que también se arrastra un poco del estallido social y de antes, de las múltiples crisis que estamos viviendo, es un malestar que se explica por lo material, tiene eso, pero también por el trato. Y ahí mucha gente nos hablaba, como decía, no había necesariamente esta lógica del capital y el explotado. Hicimos de hecho análisis de contenido político directamente, y en general el 16% de todas las miles de palabras que recolectamos había como un match ahí de discurso político, pero en general la gente nos hablaba de su sentimiento, de lo que vive desde el territorio, de las incertidumbres que vive con su familia.
Y ahí salía mucho esta lógica protegido-desprotegido, donde los protegidos, a veces el empresariado, pero a veces también es la gente que sale en la tele, a veces también el funcionario público con la pega asegurada. Era un grupo en el fondo de personas que viven en un nivel de certidumbre tan lejano del que siente otros, donde la gente dice, incluso los que tienen una buena calidad de vida hoy día, dice, yo estoy feliz donde el colegio está mi hijo, el barrio en el que vivo, pero si me enfermo, si me pensiono, si mi hijo tiene un accidente, si me quitan la pega, si no puedo pagar la siguiente cuota del crédito. O sea, con un montón de variables que te hacen tiritar las piernas y la gente nos decía literalmente que sentían que sus proyectos de vida eran castillos de naipe. Y Frágiles. claro, cuando están paraditos se ven perfectos, pero frágiles. Esa sensación estaba muy, muy presente. Y yo creo que ahí, efectivamente, las empresas, las instituciones, el Estado tienen mucho que acudir a eso. La sensación se genera también por todos ellos. La gente siente incertidumbre de las elecciones políticas, a todos nos pasa, me imagino acá en las empresas también. También de qué va a pasar con sus emprendimientos, con sus hijos, qué pasa si cambian las leyes respecto a educación, etcétera. Pero necesita una sensación de certidumbre. También se sienten abusadas a veces. Hay una sensación, no lo quiero decir explícitamente, pero a la base de me están fregando por todos lados. O sea, como no entiendo la cuota del crédito que tengo que pagar, me sale un desglose de cuestiones que ni siquiera entiendo. El producto que yo pedí me dijeron que tenía todas estas características, llegó de otro color en otra fecha. O sea, como todas las cosas influyen en esa certidumbre. Y no se puede eliminar por completo. Pero yo creo que sí las instituciones, las empresas, hay muchos actores que pueden favorecer un poco esa toma de decisiones. Yo creo que el mejor ejemplo, quizás más desde lo público, es las elecciones presidenciales traen incertidumbre y habían incertidumbres asociadas a ambos candidatos. Y es parte de la democracia. Pero que sepamos a los 45 minutos del cierre de las mesas quién es el ganador y con certeza es lo que las personas necesitan, que las cosas funcionen. El anhelo de cambio de las personas no era un anhelo de cambio radical, de renovar todo, de mañana transformarnos en Nueva Zelanda o en Islandia, era yo creo que las cosas funcionen, que cuando me dijeron que iba a llegar un producto que llegue, que el ascenso que me prometieron que iba a tener al principio de este trabajo funcione, que lo que el político me prometió se cumpla. Ese es el gran anhelo de cambio y certidumbres tan concretas como saber quién va a ser el presidente de Chile o qué va a pasar con mi seguridad laboral, con la educación de mi hijo, también son obviamente relevantes. Sí, como que se me vienen a la cabeza los conceptos de protección, que por un lado es lo que tú planteas, pero también confianza y buen trato, que era un poco también a lo que se dirigía Richard. Vamos a seguir conversando con la senadora en la oportunidad que sigue, pero también les quiero contar que está saliendo ahí un hashtag, Rediseñando Juntos el Futuro. También estamos con el hashtag El Segundo Acto. Si bien esto está convocado para socios de Acción Empresas, también podemos a través de las redes sociales ir comunicándonos, si quieren opinar ahí, poner alguna opinión, percepción, muy bienvenido para que podamos compartir de manera interactiva. Senadora, bueno, ya algo se ha dicho y la pregunta es cómo se hace cargo la política de esto, porque aquí hay una gran crisis. Si hablamos de crisis de confianza, hoy día todas las instituciones están interpeladas. ¿Cómo podríamos ver una reforma a nuestro sistema político que en el fondo le dé esa certeza que requiere el ciudadano y esa confianza que necesita sentir? Antes de contestar eso, quisiera yo como senadora de región hacer una especie de crítica constructiva a las empresas y cómo estas funcionan, ¿no es cierto?, en regiones. Creo que es parte, siempre se le ha criticado también al sistema político y al Estado la falta de descentralización. Y esa falta de descentralización no está ajena a las empresas. Yo vengo de una región, o represento una región que es Tarapacá, una gran región, que ha sufrido mucho, que está sufriendo mucho, pero que también tiene un gran futuro. Pero decía Richard, ¿no es cierto?, que querían ser buenos vecinos. Y cuando Marcela nos explicaba las líneas de Acción Empresa, estaban ahí reflejadas, pero uno no siempre lo ve en la práctica. Ejemplo puntual, en las empresas regionales, las grandes empresas regionales, ¿qué espera la ciudadanía en la región? Que sean un aporte a la región, que tengan, ¿no es cierto?, efectivamente, que les vaya bien económicamente, pero que también dejen algo en la región. Entonces, cuando se instala una gran empresa en una región, pero trae a todo su personal, a su mano de obra, a sus profesionales de Santiago, eso impacta negativamente en la región, porque la región,
cuando le dicen, oye, viene este gran proyecto, viene esta gran empresa, se le abren los ojos y dice, vamos a mejorar nuestra calidad de vida, se van a abrir no sé cuántos miles de puestos de trabajo y finalmente menos del 6% son ocupados por gente de la región, por mano de obra disponible. Entonces, cuando uno habla con las empresas y le manifiesta esto, te dices que no está disponible. Y yo creo que ahí hay otra labor. La mayoría de nuestras regiones hoy día tienen universidades regionales. Ahí hay un trabajo que las empresas debieran hacer, no de presionar, de conversar. Muchas veces esas universidades también tienen que mejorar. Se siguen dictando carreras comunes, conocidas por todos, y no se establecen a lo mejor carreras que formaran esa mano de obra que se requiere en la región, que podría ser apoyado esa Senadora, universidad por la empresa. En fin, ya, pero yo me creo imagino... que tiene que hacer creo que las empresas funcionan mucho mejor en Santiago que en regiones. En regiones no funcionan. Yo veo cómo contratan a proveedores de la minería que los llevan de otros lados. En mi yo región recojo el punto y veo a Richard también asintiendo. No, solo le iba a decir que me parece que ahí el Estado también tiene un rol súper importante, porque en el fondo en países donde el sistema productivo se ha pensado precisamente en torno a la formación educativa que se tiene que dar. Yo no sé si en Chile me parece súper importante el punto que usted plantea. No sé, en el norte de nuestro país tener a lo mejor carreras específicas que tengan que ver con la minería. Hasta hace 4 años no había ninguna. Claro, pero eso no sé, o sea, la empresa se puede hacer parte, pero me imagino que aquí el Estado también tiene que propender a que esas universidades regionales tengan esas carreras y haya esta conversación nutritiva entre todos los actores, porque estoy con usted y uno escucha la frustración desde los medios de comunicación muchas veces de expectativas truncadas con una mejor calidad de vida que al final no llega porque las decisiones se terminan tomando en Santiago. Efectivamente, pero el Estado no puede resolver todo. Yo vuelvo a lo que tú decías, o sea, lo que hoy día necesitamos para salir del problema y de la grave crisis que vivimos es poner a las personas en el centro del desarrollo, del futuro, como decía el expositor anterior, de cuando tú empiezas a ver el futuro a través de esos lentes. No puede el Estado, ni las grandes empresas o los políticos en general, la organización civil, no puede sino que ver en el centro de ese desarrollo a las personas. Cuando cambiamos ese foco vamos a estar en problemas y vamos a seguir creando estas frustraciones. Claro, mi pregunta es si desde el Congreso también nuestros políticos están teniendo esa mirada de largo plazo orientada al bienestar de las personas, porque también estamos comidos, creo, y esta es una opinión muy personal, por discusiones bien inmediatas, pero los temas de fondo han ido quedando un poquitito rezagados y ahí no sé cómo ve usted que se podría hacer un esfuerzo para poner al centro a las personas y hacer estas conversaciones nutritivas desde la política pública. Yo creo que aquí las políticas públicas son en gran sentido las que van orientando el desarrollo de los países. Sin duda que el Congreso y los políticos no estamos ajenos de esta crisis. Yo creo que parte de esa crisis también es resultado de políticas populistas, de políticos populistas, ¿no es cierto?, o que legislan, en el caso de los parlamentarios, legislan mirando a la galería, a cómo eso te va a reportar más votos o menos votos, y no pensando en las personas, en cómo les vas a afectar a ellos. O sea, el ejemplo típico es el 10%, ¿no es cierto?, que es no hubo nadie en ninguno de los 10% que se aprobaron en el Congreso, ningún parlamentario que no haya partido su discurso al fundamentar su voto positivo o negativo de abstención, ninguno que no haya partido diciendo que era una mala política pública, que afectaba destruían el proyecto. Pero finalmente lo aprobaban. ¿Por qué? Porque era popular, porque estábamos a puerta de una elección, sin pensar las consecuencias que eso podía traer después, en la inflación que hoy día estamos viviendo, en que esas personas, trabajadores hoy día, que efectivamente a lo mejor hoy día lo necesitaban, pero era el Estado quien tenía que resolver frente a la pandemia las necesidades básicas de los más vulnerables, no que las personas con sus fondos de previsión tuvieran que echar menos de eso. Entonces, por cierto que hay una responsabilidad. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo cambiarlo? No es fácil. No es fácil. Uno de repente se da cabezazos contra una muralla. Pero hay que buscar puntos de encuentro. La gente, si tú ves las encuestas, la gente 1000 veces prefiere los acuerdos a la violencia, prefiere el orden al desorden, prefiere, como decías tú, la seguridad, la certeza jurídica al final de saber qué pasa, cuáles son las reglas del juego. El rayado de cancha claro
y estable para poder desarrollarse. Y creo que en eso hemos fallado, no se lo estamos dando y estamos a puertas de algo más inestable aún, que es lo que nos preocupa. Ya, vamos a ver, porque eso se tiene que resolver. Ahí la ciudadanía también tiene una participación que yo me imagino es un espacio conquistado relevante, porque antes a lo mejor no hubiésemos abierto un espacio de conversación como el que estamos teniendo. Quiero volver con Richard. Yo le preguntaba a la senadora por la responsabilidad, por así decirlo, de los políticos o cómo debiese ser un nuevo sistema político o el nuevo político. Con Richard me interesa abordar un poco cómo debe ser el nuevo, o no sé si nuevo, pero a lo mejor el mejorado, renovado, potenciado liderazgo empresarial que hoy día tú ves en las organizaciones. ¿Cómo es hoy día, para el mundo de hoy, con las demandas de hoy, el líder empresarial? A ver, quería nomás hacer un comentario de la senadora porque yo comparto plenamente de que la empresa tampoco se ha descentralizado. Y la verdad que yo he estado sosteniendo de que las empresas, si tienen la principal planta fuera de Santiago, el gerente general tiene que vivir allá. Y esto pasa en el Estado también. ¿Por qué Codelco está en Santiago? Codelco debería estar en Calama o en Rancagua o en Los Andes. ¿Por qué la ENAP está en Santiago? La ENAP debería tener su oficina en Concón, en Quintero, para ver la realidad que hay también en esa, o en Talcahuano. Entonces, tenemos un problema que esto tenemos que enfrentarlo, que si nosotros, yo creo que la palabra es conectar. Nosotros tenemos que volver a conectar y las conexiones se hacen entre personas y buscar espacio de diálogo. Yo le he dicho a muchos gerentes, siéntense a almorzar con los dirigentes sindicales. Primero preguntamos cuánto lo han hecho y la verdad que levantaron 2, 3 la mano. Y la mesa es muy importante porque la mesa tiene algo muy horizontal, que es un lugar donde nosotros estamos en un mismo plano para escucharnos. Y uno aprende mucho, ellos conocen profundamente la empresa y tienen sugerencias de cómo ser mejor empresa. Y yo soy pro sindicato, porque buenos dirigentes sindicales a uno le ayudan a levantar temas que son relevantes para que las personas estén contentas en el trabajo y cómo poder hacer una mejor empresa. Y yo creo que esos espacios también hay que tenerlos con las comunidades, con los proveedores y muy especial también con los clientes. Escuchar qué es lo que piensan de lo que nosotros estamos haciendo. Y una cosa son las encuestas, todo eso ayuda, pero no hay nada como poder sentarse y que a uno le importe, que a uno le interese esto. Y yo creo que nosotros como sociedad tenemos que volver a conectar, a sentarnos. Aquí hay un divorcio muy grande también entre el mundo empresarial y el mundo público, por distintas razones, porque esa relación en algún momento estuvo mal, por todo el tema del financiamiento de la política, etc. Pero no podemos construir un país si nosotros no dialogamos, si nosotros no buscamos esos espacios transparentes, constructivos, etc. Pero yo creo que ese es un tema fundamental que tenemos y al menos desde la SOFOFA y los gremios que estamos full a disposición, tanto con la convención, hemos participado en cuanta instancia hay, porque lo que corresponde, porque lo que más nos interesa es que salga una buena constitución con un amplio apoyo ciudadano y con el gobierno también, porque nosotros queremos que les vaya bien. Vamos a dar a conocer nuestro punto de vista de lo que creemos que es importante, no solamente para reactivar la inversión y con eso también el crecimiento que es importante para poder financiar toda la agenda social, porque nosotros además tenemos una representatividad relevante. Yo cuando escucho de qué es lo que piensa la ciudadanía, no es lo que yo escucho dentro de las empresas. Las personas están mucho más satisfechas de lo que uno piensa con lo que hemos construido. No quieren tirar esto por la ventana, quieren cambio. Eso es definitivo, tenemos que hacer cambio. No podemos volver a lo anterior, eso es un profundo error. Pero las personas quieren construir sobre lo bueno que se ha hecho, pero también volver, y especialmente este cambio en donde yo digo volver a conectar. Richard, ya, nos quedan unos minutitos finales y en virtud del tiempo quiero tomar esto último. Me hubiese encantado, y a todos y a la organización también, tener aquí a representantes de la Convención Constitucional y haber tenido también al gobierno, porque pensamos que son actores súper relevantes y yo creo que todo el mundo piensa aquí que son actores muy relevantes de la escritura
de este libreto para la última parte, ¿no? De este guión que tenemos que seguir construyendo. Pero quiero preguntarles a los tres por sus expectativas en torno a la Convención Constitucional y a esa eventual nueva Constitución, y si creen que ahí hay un espacio de convergencia. Voy a tomar un poco el concepto de reconectar, voy a tomar el concepto de poner al ciudadano al centro, el concepto también de, a lo mejor que se ha venido diciendo, este nuevo pacto social, este nuevo Chile que se trata de una manera distinta y que se desarrolla, ojalá más, mejor y de manera más sostenible. ¿Está esa expectativa? Valentina, ¿tú cómo estás viendo este proceso y cuánta expectativa y esperanza tienes en que haya un espacio de converger? Bueno, está complejo, yo creo que estamos todos un poco bipolar al respecto, hay luces y hay sombras en el proceso. Nosotros estamos tratando de seguirlo harto, no porque seamos constitucionalistas ni expertos, sino porque creemos que el espacio de diálogo más desafiante que hay hoy día en el país. A nosotros nos ha tocado ver puntos de prensa donde se da cuenta de un montón de avances, de cómo avanzan las normas. Me acuerdo perfecto, en concreto, uno de la Comisión Transitoria de Participación Ciudadana, que además era una comisión que se llevaba bastante bien, que había mucha colaboración y que no salió en absolutamente ni un medio. También ahí hay como ciertas luces y ciertas sombras que se muestran más que otras de este proceso. Yo creo que lamentablemente no se creó el momentum de diálogo país que muchos hubiésemos esperado. Esto ya cierran las normas ahora el 18. Quedan menos de 3 meses para el texto No, y final, la discusión final, de normas final, es ahora. Sí, ahora. El 29 de abril después viene la Comisión de Armonización y hay que llegar a un texto que tenga sentido, digamos, un artículo contra otro. Sí, yo creo que hoy día todavía estamos un poco en el ánimo quizás de las primarias, donde como haciendo el homólogo con las elecciones presidenciales, pues obviamente se empiezan a ordenar filas a como la segunda vuelta. Creo que hay que darle espacio a las preguntas. Ojalá nos terminemos dividiendo todos, los convencionales, ni los medios, ni todos, como solo en apruebo y rechazo. Hay mucho más que eso, hay dudosos, hay desinformados, hay no tengo idea, hay no quiero ir a votar, y que podamos ojalá en todos los espacios darle cabida a todas esas como categorías de voto. Y yo creo que también es necesario, espero que la convención es difícil por la forma en la que cómo están puestos los incentivos, pero creo que desde la academia, desde la clase política o en las empresas, empezar a ver la discusión constitucional como el inicio de una discusión de desafíos país. Yo creo que es necesario ver, bueno, ¿qué hacemos con la Araucanía con o sin norma? ¿Qué hacemos con la migración con o sin norma? Va más allá del proceso constituyente solamente. Con norma la implementación nos va a traer 10 años probablemente de desafío, claro, al menos. Sin norma, el desafío con mayor razón nos tenemos que hacer cargo y creo que ese es un poco el llamado. Ojalá los convencionales y todos podamos salir un poco de la discusión de cuál fue la norma que se aprobó ayer o antes de ayer, que entiendo que nos coma la atención en el día a día, pero es en el fondo un elemento, es una herramienta para la discusión sobre esos desafíos país que yo creo que tenemos que seguir avanzando. Senadora. Bueno, yo no tengo lamentablemente muchas expectativas, las tenía, efectivamente, yo soy de las personas que votó rechazo, lo digo abiertamente, pero también asumí, ¿no es cierto?, que el 78,99% de los chilenos, de las personas que votaron, querían una nueva constitución y se esté este proceso. Y está bien, también comparto que hay que hacer cambios urgentes. Yo me he preocupado de ir revisando todos los artículos. Al viernes pasado eran 161 los que ya se habían aprobado, que van a estar en el texto que se va a plantear a la ciudadanía, y la verdad que no resuelve, sino que más que complica y nos va a desunir. Tengo pocas expectativas. Lo que sí tengo claro es que pase lo que pase el 4 de septiembre, que ya está definido, ¿no es cierto?, que será el plebiscito de salida, pase lo que pase ese día, lo que no, y en la eventualidad de que por esto de cómo ha evolucionado la Constitución o la propuesta de Constitución no está afectando a muchos sectores y está dejando muchas cosas en el aire, yo creo que en la eventualidad que no se llegara a aprobar o se aprobara y no fuera lo que todos esperábamos, lo que no puede pasar, y en eso yo creo que hay convergencia total, es que no podemos volver a la situación del 17 de octubre, o sea, previo a todo lo que pasó en nuestro país ahí. Creo que hay que hacer los cambios, pase lo que pase con la futura constitución. Vuelvo a decir que no tengo esperanza, porque creo que lo que se está construyendo es una constitución separatista que va a producir más desigualdad y que no resuelve los problemas de la gran mayoría y que la gente tenía esperanza en que se los resolvieran. Hay que producir los cambios igual, desde el Congreso, desde las instituciones
que permanezcan, que yo espero que se mantengan en el tiempo. Ya, no sabemos si el Senado va a seguir existiendo. Hoy día es día clave. En este momento puede que ya no sea senadora. Claro. Vamos a ver qué decide la Convención Constitucional y también las personas que tienen que votar. Richard, para cerrar en esta misma línea, ¿cuánta esperanza hay en este proceso constituyente? Y recojo lo que decía Valentina, porque a lo mejor ese es un carril, pero hay varios carriles paralelos donde se pueden seguir haciendo cambios y profundizando en el sentido transformador que ha recogido el encuentro de hoy. Bueno, este proceso es una oportunidad muy importante para el país. Hubo una votación masiva que quiere una nueva constitución. Tenemos que tener una nueva constitución en cualquiera de los escenarios. Y es muy importante que esa nueva constitución incorpore derechos sociales, en los cuales es una legítima aspiración en las que tenemos que trabajar todos. Pero también es muy relevante, más que las normas, que esto nos una. Porque si esto, aunque sea legítimo que salga un resultado, si no nos une, vamos a fallar en este intento porque vamos a estar en una polarización que no le hace bien a nuestra sociedad, a nuestro país. Entonces, lo que yo creo es que lo número uno y la primera prioridad es que este texto sea un buen texto. Hay varias normas, lamentablemente, que tampoco nos reflejan lo que piensa la ciudadanía y esa desconexión, yo creo que es una oportunidad perdida de la Convención, especialmente con las iniciativas populares de norma, la cual presentamos una de nosotros que para mí es inentendible. Pero también, hoy, si el día de mañana gana la alternativa del rechazo, acá tiene que haber una responsabilidad del Congreso y el presidente de la República de presentar lo bueno que hay de este proceso y poder allegarse a las aspiraciones que hay para con eso tener un texto que tenga una amplia mayoría y nos una. Nosotros no podemos perder esta oportunidad. Esto si no nos va a entrampar en algo y hemos hecho todo el esfuerzo para la primera prioridad, para que este texto salga bien, que era lo que es la expectativa de la mayoría de la gente. Yo creo que todos tenemos que contribuir en un ambiente en que esto tenemos que resolverlo además institucionalmente y en paz. Bien, pues rescato todo lo que han dicho, les quiero agradecer a los tres, me quedo con la expectativa de lo que va a pasar con la Convención Constitucional, pero también con este espíritu transformador, este llamado a acelerar el tranco, este llamado a hacerle caso a las señales, a las crisis que la humanidad y Chile nos han puesto sobre la mesa, también desde el rol de cada uno de los estamentos, desde el Estado, desde los privados, desde las empresas, desde quienes nos acompañan hoy día, cada uno en su rol. Muchísimas gracias a los tres por este diálogo que nos hace bien como sociedad, y yo les quiero decir antes de terminar que va a aparecer ahí y ojalá todos lo puedan escanear. Ahora sí pueden tomar sus teléfonos y ojalá escanear un código QR que les vamos a mostrar, porque también queremos conversar con ustedes, dialogar y recoger su opinión a través de una encuesta que pueden resolver, ahí lo vamos a subir un poquito para que lo puedan escanear, que pueden contestar escaneando este código QR. Es súper valioso para Acción Empresas también poder contar con la opinión de cada uno de ustedes, así que ojalá que puedan hacerse parte en esa encuesta. Nos empezamos a despedir, les quiero pedir un gran aplauso para nuestros tres panelistas, para agradecerles el tiempo que se han tomado, la conversación que hemos tenido esta mañana. Para mí ha sido un gusto poder acompañarlos, les deseo que tengan un buen día, espero que venga un futuro muy luminoso para nuestro país, esa es la idea. Y nada, pues gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este segundo acto, cada uno es responsable y tiene un rol en este guión que empezamos a escribir de ahora en adelante para esta segunda parte, para este segundo acto. Que les vaya muy bien, que tengan un excelente día. Muchas gracias. You all come to us young people for hope. How dare you? We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. Aber wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen von Tag am Tag 590 Menschen haben, dann ist das nicht akzeptabel aus meiner Sicht. Und deshalb müssen wir da.
Seguimos luchando para poder sembrar algo, pero no podemos por la falta de agua.